Perdón no es reconciliación. Consecuencias, límites y restauración madura. Hola, soy David Calderón de Teología en Acción. Hemos recorrido un camino profundo y detallado. Definimos la confesión bíblica, vimos la expiación en el Antiguo Testamento, cristocentramos la mediación en el único sacerdote perfecto, ordenamos la confesión horizontal y en el último episodio advertimos sobre el abuso espiritual. Pero ahora entramos en uno de los temas más mal entendidos dentro del cristianismo contemporáneo. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Muchos creyentes viven confundidos aquí. Se les dice, si perdonaste, tienes que volver a confiar. O si perdonaste, tienes que restaurar la relación inmediatamente. O si no te reconcilias, no has perdonado de verdad. Y eso no es lo que la Escritura enseña. Hoy vamos a hacer una distinción teológica esencial. Perdón es un acto unilateral de gracia. Pero la reconciliación es un proceso bilateral de restauración. Y no distinguir eso ha producido culpa innecesaria, relaciones tóxicas perpetuadas y heridas espirituales muy profundas. Vamos a comenzar estableciendo el fundamento bíblico del perdón. Entremos al bloque número 1. Perdón divino. Acto judicial, no proceso emocional. Primero, debemos entender cómo funciona el perdón en su forma más pura, el perdón de Dios hacia nosotros. Leamos Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Observa el lenguaje: redención, sangre, perdón, gracia. El perdón es un acto judicial basado en una obra objetiva, la sangre de Cristo. Colosenses 2, del 3 al 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El perdón aquí no es sentimental, es una cuestión forense, es una cuestión legal. La palabra anulando implica cancelar una deuda escrita. El acta fue clavada, no fue negociada, no gradualmente borrada. Perdón no es proceso. Perdón es decisión basada en sustitución. Vean lo que dice Romanos 5 del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios no esperó nuestra restauración para perdonarnos. Perdonó en base a la obra de Cristo. Ahora, aquí viene un punto crucial. El perdón divino no elimina automáticamente todas las consecuencias temporales del pecado, ¿cierto? Y esto es esencial para el tema de hoy. Veamos el caso de David. Perdón sin eliminación de consecuencias. Esto ya lo hemos estudiado en episodios anteriores, pero es importante que profundicemos y que el mensaje no sea solamente intelectual, de conocimiento, racional. Vean lo que dice 2 de Samuel 12, del 13 al 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Observa la estructura de esto. David confiesa, Dios remite el pecado, pero hay consecuencias. Aquí hay una distinción teológica clave. Remisión de culpa eterna no implica cancelación automática de los efectos de las acciones. Y esto nos prepara para entender algo muy profundo.
perdonar no significa negar que hubo daño. Perdonar no significa eliminar consecuencias que son necesarias. Perdonar no significa restaurar automáticamente la confianza. Veamos el perdón como acto unilateral. Jesús enseña el perdón como decisión del corazón, incluso cuando la otra parte no responde. Veamos Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El texto no dice perdonad si el otro se arrepiente. Dice si tenéis algo contra alguno. El perdón es una liberación interna del derecho a venganza. Vean Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es renunciar a ejecutar justicia por cuenta propia. Pero reconciliarse requiere algo más. Tesoro del lenguaje original. En el Nuevo Testamento, una de las palabras usadas para perdón es afiemi, que implica soltar, dejar ir, liberar una deuda. Perdonar es soltar la exigencia de pago personal. Para reconciliación, en cambio, usa el concepto catalazo, que implica restaurar relación, cambiar enemistad por amistad. No son sinónimos. Uno es interno y decisional y el otro es relacional y es progresivo. Y aquí quiero dejar una afirmación central para esta enseñanza. Puedes perdonar sin reconciliarte inmediatamente, pero no puedes reconciliarte bíblicamente sin arrepentimiento y transformación real. Entremos al bloque número 2. Reconciliación bilateral, cuando la restauración requiere respuesta. Ya establecimos algo fundamental. El perdón es un acto unilateral. La reconciliación es un proceso bilateral. Ahora vamos a demostrarlo, como todo lo que hacemos en este canal, bíblicamente. Porque muchas veces se confunden estos conceptos y se termina imponiendo una carga espiritual indebida sobre personas que realmente ya han perdonado, pero que todavía no pueden, y en algunos casos ni deben, restaurar una relación específica. Punto número 1. Dios perdona, pero la reconciliación implica respuesta. Veamos 2 Corintios 5 del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Wow! Observa esto. Dios tomó la iniciativa. Dios proveyó la base. Y Dios no toma en cuenta los pecados en Cristo. Pero Pablo dice, reconciliaos con Dios. Eso implica respuesta. La reconciliación tiene una dimensión relacional que requiere aceptación del otro lado. Dios ofrece reconciliación. El ser humano debe responder con fe y arrepentimiento. Si eso es cierto en el plano vertical, ¿cuánto más en el plano horizontal? Pasemos al punto número 2. Mateo 18. El modelo progresivo de restauración.
Ahora vamos al texto clave que muchas veces se malinterpreta. Mateo 18, del 15 al 17, dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien, como habitualmente hacemos, analicemos la estructura. Primero hay una confrontación privada, ¿verdad? Luego hay una confrontación con testigos. Luego habría una intervención comunitaria. Y luego habría una ruptura relacional formal. Si el perdón implicara reconciliación automática, ese proceso no existiría. Jesús mismo reconoce que puede haber resistencia, que puede haber dureza y falta de arrepentimiento. Y en ese caso, la relación cambia de estatus. No es odio, no se trata de venganza, pero tampoco es una cuestión de restauración automática. Pasemos al punto número 3, el elemento clave, arrepentimiento. Leamos Lucas 17, del 3 al 4. Dice: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Aquí aparece la condición relacional. El perdón del corazón puede ser unilateral, pero la restauración de la comunión plena está ligada al arrepentimiento. Entonces, la frase "si se arrepintiere" es determinante. Si se arrepintiere, sin metanoia, sin un cambio real, no hay base, no hay fundamento para un proceso de restauración de confianza. Veamos el tesoro del lenguaje original. Aquí la palabra arrepentirse está ligada al concepto griego metanoeo, que implica un cambio de mente, una transformación interior, un giro real. No es decir solamente lo siento, es evidenciar un cambio. Y eso es vital para distinguir que el perdón libera mi corazón, pero la reconciliación requiere transformación del otro. Pasemos al punto número 4, el ejemplo bíblico. José y sus hermanos. Leamos Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José perdonó en su corazón mucho antes de reconciliarse públicamente, pero observa el proceso previo. En Génesis 42, 44, José prueba el corazón de sus hermanos, observa si hay cambio, evalúa si hay arrepentimiento. Judá finalmente muestra transformación real. Eso está en Génesis 44, del 33 al 34. La reconciliación no fue instantánea, fue discernida. José no actuó con resentimiento, pero tampoco fue ingenuo. Eso es restauración madura. Ahora, quiero afirmarlo con claridad. Perdonar no significa volver inmediatamente al mismo nivel de acceso. O mejor dicho, perdonar no significa ignorar patrones dañinos. Perdonar no significa cancelar límites que son necesarios. Vean Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Espero que este versículo se lo hayan aprendido ya en lo que llevamos de la serie. Dice, si es posible. Si pueden, subráyenlo en su Biblia. En cuanto dependa de vosotros. La paz no siempre depende de una sola parte. Puedes estar en paz en tu corazón, aunque la otra persona no esté lista para reconciliarse. Y aquí sembramos el siguiente punto. Si la reconciliación requiere arrepentimiento y cambio, ¿qué pasa con los límites?
¿Es bíblico establecer distancia o es falta de amor protegerse? Entremos al bloque número 3. Límites bíblicos. Cuando la gracia no elimina la prudencia. Ahora entramos en uno de los puntos más delicados de todo este estudio, porque cuando hablamos de perdón y hablamos de reconciliación, muchas personas sienten culpa al establecer límites. Piensan que poner distancia es falta de amor, piensan que protegerse es falta de fe, piensan que decir no es falta de espiritualidad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no confunde gracia con ingenuidad. No confunde lo que es el amor con lo que es la permisividad. No confunde el perdón con ausencia de discernimiento. Veamos el punto número 1. Jesús ponía límites. Leamos Juan 2 del 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Observa con mucho cuidado. Dice, muchos creyeron, pero Jesús no se confiaba. El texto dice, no se fiaba. El verbo implica no entregarse plenamente, no confiar de manera automática. Jesús amaba, Jesús perdonaba, pero también discernía. Y eso es fundamental. El amor bíblico no anula el discernimiento. Veamos el punto número 2. Pablo también ejerció prudencia relacional. Leamos 2 de Timoteo 4 del 14 al 15. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¡Wow! Vean esto. Pablo no busca venganza. Confía en la justicia del Señor. Pero hace una advertencia. Guárdate tú también de él. Eso es un límite. Y es un límite muy sano. No está mostrando odio, no se ve resentido, pero se muestra muy prudente. Veamos el punto número 3. Proverbios y la sabiduría de la distancia. Vean lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La sabiduría bíblica incluye evitar un daño previsible. El texto no dice que el avisado sea rencoroso. Dice que es prudente. En hebreo, la idea de avisado está asociada a alguien que discierne consecuencias futuras, que prevé. Perdonar no significa exponerse continuamente al mismo patrón destructivo. No. Pasemos al punto número 4. Límites no son falta de amor. Vean lo que dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fiéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La frase os apartéis es muy fuerte. No dice discutan perpetuamente o eternamente. Tampoco dice toleren indefinidamente. Dice apartaos. Eso no es odio. Eso es una protección comunitaria. Veamos el tesoro en el lenguaje original. En varios textos del Nuevo Testamento, cuando se habla de apartarse o de evitar, aparece la idea griega de eclino, que implica desviarse o retirarse intencionalmente. No es una cuestión de impulsividad, implica una decisión consciente de protección. Entremos al punto número 5, casos de abuso y protección. Ahora, lo digo con mucho amor y respeto. En situaciones de abuso físico, en situaciones de abuso emocional,
o inclusive de abuso espiritual, la reconciliación no puede imponerse como una obligación inmediata. Dios no llama a una víctima a permanecer en un daño continuo para demostrar una espiritualidad. No. Vean lo que dice el Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios no tribaliza la violencia. Dios no exige que la víctima ignore el peligro. Perdonar no significa que eliminemos las medidas de seguridad, ni tampoco reabrir un acceso irrestricto o sin restricciones. No. Veamos el punto número 6. Restauración progresiva de confianza. La confianza no se restaura por declararlo. No, se restaura por una evidencia sostenida. Vean lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observa esa segunda parte. Los confiesa y se aparta. No solamente los confiesa, se aparta. Ese es el principio relacional. Sin apartarse del patrón destructivo, dañino, no hay una base para reconstruir esa confianza. Ahora, quisiera resumir este bloque teológicamente. El perdón es mandato, es interno, es unilateral y libera el corazón. Y la reconciliación es algo que se desea, es relacional, es bilateral y requiere arrepentimiento, requiere tiempo y requiere evidencia. Por otra parte, los límites son bíblicos, los límites son prudentes, los límites son protectores, no son falta de amor. Y ahora vamos a entrar en otro punto fundamental. Si el perdón no elimina automáticamente consecuencias, ¿cómo encaja la justicia de Dios con la gracia? O mejor dicho, ¿puede haber perdón y disciplina al mismo tiempo? Entremos al bloque número 4. Gracia y consecuencias. Perdón real, pero siembra y cosecha también reales. Aquí necesitamos una precisión teológica muy fina, porque muchas personas cuando escuchan que el pecado tiene consecuencias, reaccionan de dos maneras equivocadas. O piensan que si hay consecuencias, entonces no hubo perdón, o piensan que si hubo perdón, entonces no debería haber consecuencias. Pero la Biblia no enseña ninguna de esas dos cosas. La Biblia sostiene simultáneamente perdón real y consecuencias reales. Y no hay contradicción entre ellas. Veamos el punto número 1. David, ya lo hemos estudiado. Perdonado, pero no eximido de consecuencias. Volvamos al mismo caso paradigmático que vimos antes. Segunda de Samuel 12, del 3 al 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, podemos ver que hubo una confesión, sí. Hubo un perdón divino explícito, claro. Y hubo una consecuencia. El texto no deja duda. Jehová ha remitido tu pecado. La palabra remitir implica levantar, retirar la culpa judicialmente hablando. Pero el impacto histórico del pecado no desaparece automáticamente. Y eso no significa que Dios esté siendo incoherente o que se esté contradiciendo. No. Significa que el perdón restaura la relación con Dios, pero no borra la siembra realizada. Eso es una ley establecida por Dios que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Pasemos al punto número 2. El principio de siembra y cosecha. Leámoslo en Gálatas 6, del 7 al 8. Dice, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este principio no es negación de la gracia, es una ley moral del universo creado por Dios. Dios puede perdonar el pecado, pero la estructura moral de la realidad no desaparece, no se desactiva por el perdón. Un ejemplo muy sencillo es alguien que conduce ebrio bajo los efectos del alcohol y se arrepiente genuinamente. Y Dios lo perdona también, pero ya causó un accidente. El arrepentimiento no elimina automáticamente el daño producido. Perdón no es magia retroactiva, es una cuestión de reconciliación con Dios. Pasemos al punto número 3. Hebreos y la disciplina con amor. Vean lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y un poco más adelante en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es negación del perdón, es expresión de filiación. Aquí hay un principio teológico profundo, riquísimo, y es que la condenación es judicial, pero también la disciplina es paternal. Y eso es esencial para que lo entendamos tanto quienes son padres como quienes somos hijos. Leamos Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, pero sí puede haber disciplina formativa. Eso es madurez espiritual, es equilibrio. Pasemos al punto número 4. Zaqueo, el modelo de restitución. Ya lo hemos estudiado, pero es tan rico seguir profundizando en este ejemplo. A mí me edifica tanto y espero que lo esté haciendo para ustedes. Leamos Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Observa algo que es crucial. Jesús ya había declarado salvación en esa causa. Eso está en Lucas 19:9. Pero Zaqueo no dijo, ya fui perdonado, entonces todo quedó atrás. Él voluntariamente asumió restitución. Eso es restauración madura. La gracia no lo llevó a minimizar el daño causado. La gracia, en cambio, lo llevó a un deseo de reparar. Pasemos al punto número 5. Restauración madura versus restauración superficial. Muy bien. Restauración superficial. Perdóname. Ya Dios me limpió. Pasemos la página. En cambio, restauración madura, confieso, me aparto, asumo las consecuencias, restituyo cuando es posible y reconstruyo la confianza con paciencia, reconociendo que es un proceso. Ese es el patrón que nos enseña la Biblia. Y aquí quiero compartirte un tesoro teológico que es muy importante. En hebreo, la palabra arrepentimiento, que es shuv, implica volver, girar, retornar. Eso quiere decir que no se está hablando solo de sentimiento. Se está hablando de un cambio de dirección. Y como ya hemos estudiado durante toda esta serie,
Metanoia implica un cambio de mente que produce eventualmente un cambio de vida. Eso quiere decir que si no hay un cambio observable, no hay una base para una reconstrucción relacional. Ahora, quiero dejar algo muy claro. Aceptar consecuencias no es falta de fe, es coherencia con la justicia de Dios. Cuando alguien realmente ha entendido lo que es la gracia, no huye de la responsabilidad, la abraza, porque sabe que cuenta con la gracia de Dios, porque sabe que la disciplina no es un castigo que te está condenando, no, sino que te está formando con un objetivo redentivo. Y aquí ya estamos listos para cerrar este episodio con algo esencial. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo se ve entonces una restauración verdaderamente madura? ¿O cómo se reconstruye una relación dañada con sabiduría bíblica, con gracia y con verdad? Entremos al bloque número 5, restauración madura. ¿Cómo reconstruir después del perdón? Hasta aquí hemos establecido algo fundamental. Repasemos. El perdón es unilateral y puede ser inmediato. Pero la reconciliación es bilateral y requiere un proceso. Las consecuencias no niegan la gracia y la disciplina no contradice el amor. Ahora necesitamos responder a una pregunta. ¿Cómo se ve, en términos bíblicos, una restauración madura? Porque no basta con decir perdón y te perdono. No, la Escritura muestra patrones concretos. Veamos el número 1, arrepentimiento verificable. Eso lo podemos ver en Proverbios 28:13. Leámoslo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está el orden: confesar, apartarse. Y la palabra apartarse implica abandono real. No es una cuestión de palabra nada más, no es un discurso verbal. Juan el Bautista lo expresó contundentemente en Mateo 3:8, está eso, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La reconciliación madura necesita evidencia de cambio, no perfección, pero sí necesita dirección distinta. Veamos el punto número 2, reconstrucción de confianza. La confianza, como todos ustedes saben, no es automática, se reconstruye. Veamos lo que dice Proverbios 25:19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Un diente roto no deja de existir, pero duele cuando se usa. La confianza dañada no desaparece tampoco, pero necesita tiempo y necesita coherencia para sanar. Por eso en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad sostenida en el tiempo es el cemento, es el cimiento de la restauración. Veamos el punto número 3. Límites bíblicos sin amargura. Hemos estudiado que restaurar no significa eliminar la prudencia. Vean lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando guardas tu corazón, no implica venganza. Eso es una cuestión de sabiduría bíblica.
Vean Romanos 12:18, ya lo hemos repetido constantemente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuál es el tesoro ahí? Que ya lo hemos estudiado. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Eso implica que hay escenarios donde la paz plena depende también de la otra persona, de la otra parte. Y cuando la otra persona no responde, la Biblia no exige exposición continua al daño que te produce esa relación o esa situación. No. Pasemos al punto número 4. Sigamos profundizando en el modelo de José. Eso está en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José perdonó, pero no volvió ingenuamente al mismo nivel de vulnerabilidad ni exposición sin un proceso. Antes de revelarse plenamente a sus hermanos, probó su carácter. Pueden leer Génesis del 42 al 44. Y eso que hace José no es manipulación, es discernimiento. La restauración bíblica madura incluye prudencia. Pasemos al punto número 5, la meta final. Paz sin ingenuidad. Leamos Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, vencer con el bien no significa permitir abuso. No, significa responder con justicia, significa responder con verdad y con gracia. Al mismo tiempo, la reconciliación bíblica no es sentimentalismo, no, es una reconstrucción moral. Muy bien, ahora integremos teológicamente lo que hemos estudiado. Podríamos resumir el modelo bíblico de la siguiente forma. El perdón es una decisión espiritual unilateral. El arrepentimiento es una evidencia de que hay transformación. La restitución es la reparación cuando es posible. Las consecuencias es la coherencia moral que hay por la ley de la siembra y la cosecha. La reconstrucción es la fidelidad sostenida en el tiempo. La reconciliación es el fruto de ambos lados caminando en la verdad. Ese es el patrón maduro, bíblico. Y ahora quiero que lo veas a la luz de toda la serie. En el episodio 1 vimos que la confesión no es emoción, es alinearse con Dios. En el episodio 2 vimos que el pecado tiene un peso real. En el episodio número 3 vimos cómo Cristo es el único mediador definitivo. En el episodio 4 ordenamos lo que es la confesión comunitaria, horizontal. En el número 5 buscamos protegernos contra la manipulación espiritual. Y hoy, cerrando el episodio número 6, hemos aclarado que perdón no es reconciliación automática, que la gracia no elimina la verdad y que la verdad no cancela la gracia tampoco. Eso quiere decir que en Cristo ambas caminan juntas, la gracia y la verdad. Y bueno, antes de terminar este episodio, quisiera sacar un momentito para agradecerte el haber llegado hasta aquí, en esta serie, que espero esté siendo de edificación y bendición para ti, para tu casa, para tu ministerio. Y si tienes algún tema en el que anhelas profundizar y te gustaría que desarrollemos en un futuro estudio, puedes escribirlo en los comentarios o enviarnos un correo electrónico a teologia.accion@gmail.com y con mucho gusto podemos comunicarnos.
Te agradezco y te invito a que cerremos este estudio en oración. Señor, hoy hemos comprendido algo que transforma profundamente nuestra manera de relacionarnos, que el perdón es inmediato en el corazón, pero la reconciliación es un proceso que requiere verdad, que requiere tiempo y requiere transformación real. Padre, gracias porque en Cristo nos perdonaste sin que pudiéramos merecerlo. Gracias porque la sangre de Jesús fue suficiente. Gracias porque no nos reconciliaste superficialmente, sino que pagaste el precio completo para restaurarnos contigo. Pero hoy te pedimos sabiduría, Señor. Enséñanos a perdonar sin amargura. Enséñanos cuándo poner límites sin sentir odio. Enséñanos a restaurar sin ser ingenuos. Señor, guarda nuestro corazón, como dice tu palabra. No permitas que confundamos la gracia siendo permisivos o que confundamos el amor alejándonos de tu verdad. Señor, danos discernimiento para saber cuándo reconstruir, cómo reconstruir y hasta dónde, Señor, hacerlo. Danos la madurez para entender las consecuencias de nuestras acciones y saber que eso no nos aleja de tu perdón. Señor, sana las relaciones quebradas donde hay arrepentimiento genuino y protege a quienes necesitan en este momento límites, Señor. Sostén a quienes estén reconstruyendo la confianza paso a paso y forma en nosotros un carácter firme, pero lleno de tu gracia. No permitas que se endurezca nuestro corazón, que manipulemos con culpa o que usemos el perdón como una excusa para evadir nuestras responsabilidades. Haznos hombres y mujeres maduros, íntegros y espiritualmente equilibrados, Señor. Que nuestra vida refleje la verdad y el amor unidos en Cristo. Y mientras avanzamos a esa integración final de esta serie, Señor, danos claridad, humildad y profundidad para seguir entendiendo tu diseño completo de restauración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.